¿Olvidaste que existe la radio? Sintoniza RV Radio Cataluña España y verás cómo te vuelves a enamorar. Tal vez a ti te alcanzará, pero ya RV Radio con Santi Gamisans. de verdad. Aquí está, viene ya tan feliz, con sus flechas de amor para... Ahora que tienes tiempo para tanto y seguro que no sabes qué hacer en casa, ¿por qué no nos pruebas? RV Radio Cataluña España, tu alternativa. Nunca está de más aprender de nuestros semejantes. En Ruta del Saber haremos un viaje hacia la cultura, arte, tradiciones, política con nuestros invitados. ¿Por qué me miras así? Ruta del Saber con Santi Gamisans en RV Radio Cataluña España. Anímate, no te lo pierdas. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quién os habla? Santi Gamisans. Esto es RV Radio Cataluña España. Y como ya sabéis, emitiendo desde un pequeño municipio en el corazón de Cataluña, en concreto desde Balsareny. De ahí viene lo de RV Radio, Radio Online Balsareny. Hoy entramos con nuestro espacio que ya conocéis, Ruta del Saber. Y tenemos un gran personaje para entrevistar. Atención, poneros cómodos, poneros cómodas, porque la tarde promete. Bueno, si os parece, os voy a presentar a quien vamos a entrevistar en el día de hoy. Ella es Laura Falcó Lara. Nació en Barcelona en un año tal como el 1969. Es licenciada en Filología Inglesa. En la actualidad es presidenta de la empresa de eventos y editora de revistas Prisma, publicaciones en el Grupo Planeta. Además de trabajar como editora, colabora en programas radiofónicos como La Rosa de los Vientos de Onda Cero y también en espacios televisivos como Hora Punta en Televisión Española. Hoy hablaremos con Laura Falcó porque ella ha tenido de muy buen ver de hacer otra de sus novelas. Y esta es, vamos, si las otras ya eran interesantes, ¿qué os voy a explicar de la que nos va a presentar hoy aquí en RV Radio Cataluña España? Permitidme que os diga también más cosas de ella. Es copresentadora del Colegio Invisible en Onda Cero también. Y asimismo es autora del libro de relatos Gritos antes de morir, y de exitosas novelas que ahora vamos a hablar de ellas también, ¿eh? Primero hablaremos de sus novelas que ya han pasado un poquito ahí a las librerías y terminaremos hablando de esta última novela que sale a la luz ya, está calentita, saliendo del horno, ¿eh? Y creo que hoy hace una presentación de esta novela. Laura Falcó, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer auténtico estar con vosotros esta tarde. Me alegro de que estés hoy con nosotros, recibe un fuerte abrazo y bueno, decirte que, oye, hacía ya tiempo, la última vez que te entrevisté fue por allí en el 2017,
Cuando salió aquella novela tan chula que escribiste, la de La última llamada, abuelo, eso fue en Radio La Peu de Navàs, y creo Sí. que fue por ahí por el 2017, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, en 2017 fue. Bueno, Buena pues, memoria. bienvenida a ROV Radio. ¿Qué tal ¿Estás en Barcelona? Sí, estoy en Barcelona y además esta tarde presentamos en Barcelona el libro, así que no tengo previsto moverme en breve. Muy bien. Oye, ¿dónde presentáis el libro hoy? Pues lo presentamos en Casa del Libro de Rambla de Cataluña a las 7 de la tarde. La verdad es que quedan muy poquitas plazas porque, como sabes, con esta situación que tenemos ahora tan extraña, pues piden, por favor, que se les informe los de Casa del Libro de la gente que va a venir, porque si no, pues no pueden garantizar el espacio mínimo vital. Ajá. Y así andamos con estas restricciones extrañas que esta nueva época nos ha marcado. Cuéntanos un poquito, si te parece, Laura, ¿cómo comenzó el tema de querer escribir? ¿Cuál fue el Bueno, la motivo? verdad es que, a ver, siempre me ha gustado escribir, pero yo empecé a escribir como mucha gente para mí, es decir, yo creé un pequeño blog, escribía relatos, y mi sorpresa vino cuando un día un agente literario que lee el blog me pide por favor si me deja que mueva los relatos para publicarlos. Claro, yo, bueno, me quedé un poco en shock y le dije, oye, haz lo que quieras, digo, pero vamos, no le di mayor importancia y al cabo de unos días me llama y me dice que tiene un editor interesado. Bueno, pues si te soy sincera, entré en parada cardiorrespiratoria y un ataque de vértigo, porque para mí, como editora, el autor es una figura que está por encima un poco del bien y del mal, ¿no? Que lo tenía como con un respeto enorme y nunca me había planteado en la vida dar el salto realmente a escribir a nivel profesional. Para mí era un hobby, pero eso, de petit comité. Y así empezó la cosa, empezó así con la coña de 4 relatos en un libro de relatos y ya vamos por el 5.º libro. No está mal, ¿eh? ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? Pues justamente el de Gritos antes de morir, que es la recopilación de relatos, y de ahí ya saltamos a Chelstone House, que es una novela con un punto gótico, un punto hitchcockiano. De hecho, para mí es una especie de casi de rendir homenaje a Hitchcock. Tiene muchas tintes de Hitchcock esa novela. Y de ahí ya pasé pues a las que tú conoces, ya Última llamada, Amanecer de hielo y actualmente pues La maldición de la lanza sagrada. Comentan críticos también, bueno, pues es sabido por todo el mundo, ¿no? Todos aquellos que hayan seguido un poco tus novelas, que comenzaste tirando más al misterio, ¿no? Bueno, el misterio a mí me apasiona desde siempre, entonces es natural que de entrada pues escribiese aquello que me es más cercano. De hecho, los relatos la mayoría son de misterio y la primera novela pues tiene un punto de terror gótico. Luego ya, como todo el mundo, pues dices, oye, a ver, que no solo escribo para mí y evidentemente intentas dentro de aquellos géneros y de los temas que te gustan, pues escribir cosas un poco más para todos los públicos. Y en ese sentido, pues las últimas novelas son más thrillers, son más bestselleras, son más pues novela de aventuras mezclado con misterio, con intriga. Ajá. La Rosa de los Vientos, tú colaboras en el programa. ¿Cuál es tu participación? ¿A qué te dedicas en la participación? Bueno, empecé con ellos hace ya la friolera de 12 años, Sí, que se dice pronto. Sí. Y empecé primero con la biblioteca, que era un espacio donde comentábamos libros, las últimas novedades que salían a nivel editorial. Y luego ya pues me atreví con lo que realmente me apasiona, que es todo el mundo de la investigación paranormal, de los fantasmas, de los misterios, etcétera, ¿no? Y entonces ahora ya llevamos pues varios años en Ecos del Pasado, que es el nombre de la pastilla que yo realizo para radio, Sí. donde pues son 10 minutos a la semana donde hablamos solamente pues de casos, o de casos de investigación, o a veces pues de casos de ovnis, depende del día, pues de un tema o de otro. Y bueno, pues esos son 10 minutos dedicados a eso, a Ecos del Pasado, precisamente aquellas cosas que han quedado impresas en la memoria colectiva de sucesos que no tienen explicación alguna. De todos los libros que has escrito, ¿con cuál te quedas? Para ti, ¿cuál es el que dirías? Este lo he De clavado? momento te diría que me quedo con el último, pero por una razón. Es el que más trabajo me ha costado, porque cuando tú en una novela pones una parte histórica, te requiere una documentación que los demás no me han requerido, lógicamente. Hay un trabajo de investigación detrás para no cometer ninguna errata y realmente que la novela se sustente y tenga lógica y tenga todo cuadre como un mecanismo de un reloj.
pero si quitásemos esta última, me quedaría con Última Llamada. Y las dos comparten en cierta manera algo. Las dos tienen ese punto como de aventura un poco a lo Indiana Jones. En un caso, en Última Llamada, es más una novela de aventura con misterio. En esta última es más una novela de aventura que tiene un personaje que tiene un punto de Indiana Jones, pero mezclado con eso, con novela histórica. Bien, pues así suena la voz de Laura Falcó desde el hilo telefónico. Entrevista que nos está costando un poquito porque, bueno, pues es novedoso para nosotros, para ROV Radio, el hacer las entrevistas por vía telefónica. Somos un poquito así en plan españoles, vamos un poco un poco todavía atrasaditos en la tecnología para el tema de entrevistas por vía telefónica, pero bueno, estamos saliendo de ello. Pregunta del millón: COVID-19, ¿cómo ha afectado la vida de Laura Falcó? Bueno, a ver, yo en el fondo paso bastante rato en casa, me gusta escribir, me gusta la casa, no me desagrada, con lo cual tampoco ha sido un drama. Por suerte, pues tengo una casa más o menos amplia. Yo tengo que reconocer que cuando empezó todo esto, lo primero que pensé fue la gente que viven muchas personas en una casa pequeña, con niños pequeños, eso tiene que ser un auténtico calvario. Yo, por suerte, pues me pilló a solas con mi pareja en una casa grande, con lo cual tampoco fue tan traumático. Lo que quizás sí que a todos nos ha afectado de otra manera diferente es el hecho de pensar cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo, tanto económicas, sociales, como si realmente hay un fin cercano para todo lo que estamos viviendo, porque no parece que el fin esté cercano realmente. No lo está, no lo está, y ojalá nos dijeran un poco más la verdad, pero no... Vamos, yo soy un poco reticente a todo lo que está pasando y creo que vamos a convivir bastante tiempo más con Sí. este virus, Así que, bueno, pues a todos los que nos estáis escuchando, atentos a la movida y recordad que es importante que os cuidéis, que os protejáis cuando salgáis a la calle, cuando salgáis al súper o agarréis el autobús y esas cosas, siempre... Claro, yo entiendo que el problema de un virus así es que como la gente no lo ve, porque no es nada visible, Sí. nos hace perder un poco el miedo, ¿no? Y quizás sobre todo a los adolescentes, que son más imprudentes por naturaleza, les da la sensación esa de que no pasa nada, pero pasa y mucho, por desgracia. ¿Tú crees que estamos preparados para combatir ese virus? Mira, yo solo sé que con los casos que he conocido y he vivido de cerca, lo que más me ha impresionado no es lo mal que lo han pasado cuando tenían la enfermedad, sino las consecuencias que la enfermedad deja. Y de eso se está hablando muy poco. Es una enfermedad que, por desgracia, deja a las personas tocadas y con problemas secundarios que todavía no se conocen bien, desde ictus hasta problemas de trombos. La verdad es que fastidia la salud de la persona que lo sufre por mucho tiempo. No es únicamente el momento en que tiene esa especie de gripe un poco más subida de tono. Es decir, que no somos del todo conscientes realmente de todas las consecuencias que esto va a tener. Ajá. Seguramente que... no sé si te ha pasado por la cabeza del próximo libro que sea basado en el coronavirus. Pues si te soy sincera, lo que quiero es huir de ese tema. O sea, yo creo que estamos todos tan hartos de oír hablar de coronavirus, de enfermedades y de médicos y de tal, que lo que me apetece es al revés, es evadirme con algo completamente distinto. Por lo menos yo, vamos. Bueno, ahora que ya tienes el libro ahí a la luz, a punto de ya ser presentado, supongo que ya está por las librerías, ¿no? Aunque lo presentes hoy. Bueno, sí, de hecho lleva unos 15 días y ya hemos reeditado. O sea, el libro ha salido como una flecha, la acogida ha sido brutal. Y como te digo, en cuestión de una semana estábamos ya reeditando, sacando la segunda edición a la calle porque rompimos stocks, literalmente. ¿En 15 días ya vais por la segunda? Sí, por la segunda edición, sí. Por Dios. Oye, pues eso quiere decir que la sociedad te está leyendo. Bueno, quiere decir que parece que he escrito algo al menos decente y que a alguien le gusta, que ya es mucho. Seguro que sí, porque yo la verdad es que he repasado todos tus libros y ninguno tiene desperdicio. Y te quería preguntar algo sobre La Última Llamada. Uh-huh. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro, La Última Llamada? Pues la culpable fue una periodista, Julia Otero. Estaba yo en su programa hablando de la novela anterior, hablando precisamente del libro de relatos, perdón. Y de repente me dice, ¿cómo que
colaborando como colaboras en radio, tanto en La Rosa de los Vientos como en aquel momento que también colaboraba con ella, no se te ha ocurrido hacer ningún relato relacionado con el mundo de la radio. Y de pronto me vino el flash a la cabeza y me imaginé eso, un programa de radio de misterio donde se colaba algo que no era exactamente una llamada, sino que era más bien un grito de auxilio desde otro mundo, desde el más allá, y ahí me surgió la idea. La culpable fue ella. Yo siempre hago una pregunta que es obligatoria. Un escritor, para escribir un libro, ¿qué es lo que necesita? Yo necesito una idea que me cautive, sea la que sea. O sea, yo reconozco que hay escritores que defienden el trabajo, es decir, no, me siento delante del ordenador y voy haciendo ideas y voy escribiendo cosas. No, a mí eso no me funciona. Yo necesito que algo, lo que sea, que a veces es algo tan tonto como eso, como una frase en el momento preciso, ¿no? Que algo de repente encienda esa especie de chispa creativa, y entonces mi problema es rápidamente empezar a escribir lo que me viene a la cabeza, aunque no, evidentemente no es la estructura de una novela, pero sí es el embrión de lo que luego va a ser esa novela. Y funciona así. No tengo más. La última llamada, ¿cuánto tiempo tardaste en terminarlo? Pues unos 5 o 6 meses, no tardé mucho más. Oye. La verdad, en ese sentido me ha costado más esta última por lo que te digo, por toda la parte de documentación histórica. Pero si no fuera por la documentación histórica, escribiendo, yo suelo ser bastante rápida, y de hecho mis novelas también se leen de forma rápida. O sea, yo siempre digo que soy más cercana quizás a lo audiovisual, a un guión de cine casi, que a una novela literaria al uso. Es mi manera de escribir y pues, probablemente tiene mucho que ver con cómo soy yo, ¿no? Antes de hablar de este último trabajo, me gustaría renombrar uno de tus títulos que también a mí personalmente me ha encantado leerlo. Chelston House. Chelston House es la novela que te decía, la novela gótica, esa novela que tiene tintes hitchconianos, que un poco, yo siempre digo que es una mezcla entre Rebeca y Psicosis, tiene un poco de las dos, ¿no? Chelston House yo creo que es la novela que tenía que escribir, o sea, era mi primera novela y tenía que escribir eso, porque tiene mucho que ver con mi manera de vivir el misterio. Yo adoro a Hitchcock, me encanta sus historias, me encanta la forma cinematográfica que tiene de captar las imágenes y los momentos, y el suspense que está no tanto en lo físico como en lo psicológico. Y Chelston House es un poco fruto de esa fascinación por Hitchcock, esa fascinación no tanto por lo paranormal, porque no es paranormal Chelston House, es más un tema de misterio al uso, ¿no? De personajes absolutamente perturbados, o sea, personajes llevados al límite, que cuando llegas al final no sabes quién está más loco, si el que al principio pensabas o el que al final te has dado cuenta que realmente está tarado, ¿no? Y es un poco esa especie de realidad pues sacada de contexto, sacada de lo que sería lógico. ¿En qué o cómo te inspiraste para escribir Chelston House? Pues como te digo, hay una primera parte de pasión hacia lo que es la obra de Hitchcock, pero luego un día, casualmente navegando, buscando información para otra cosa completamente distinta, tropecé con una casa que no se llamaba Chelston, sino que se llamaba Belton House. Y de hecho la imagen que en mi cabeza se grabó para escribir Chelston House fue Belton House, que es una casa que está en Inglaterra, en la campiña inglesa, esas casas enormes, esas mansiones victorianas antiguas, con esa especie de aire entre misterioso y atractivo, que no sabes bien qué parte de ellas te atrae y cuál te da hasta un cierto pavor, ¿no? Un cierto miedo, porque dices, de noche eso tiene que ser, esos pasillos, esas estancias, esos techos enormes, ¿no? Y la inspiración fue un poco esa mezcla de cosas. Sabéis que Laura Falcó es una persona emblemática, ha estado dirigiendo pues muchos temas relacionados con la literatura, también revistas, etcétera, etcétera. Pero hay algo que quizá no se ha hablado mucho de ella y que, si no recuerdo mal, es algo que le apasiona. Los temas paranormales. ¿Todavía investigas cosas? Sí, por supuesto. Ajá. Yo siempre digo que uno puede renunciar a aquello que aprende o que adopta, pero alguien no puede renunciar a aquello que es. Y yo, por suerte, por desgracia, desde niña he tenido episodios, he tenido vivencias que me han llevado a entender o a pensar que hay un más allá.
Y cuando algo lo vives desde niña y para ti es lo más normal del mundo y no te das cuenta que aquello no es normal hasta que alguien desde fuera con una cierta edad te dice no, es que esto no le pasa a todo el mundo. Es en ese momento cuando yo empiezo pues a intentar entender por qué veo cosas, por qué sé cosas antes de que ocurran, ¿no? Y es en ese momento cuando empieza a apasionarme realmente pues todo este mundo, porque además empiezo a entender muchas cosas que me ocurren y empiezo a encontrar formas de cómo conducir eso, porque evidentemente una cosa es saber que tú a veces ves cosas pero lo controlas y otra cosa es que descontroladamente pues veas cosas cuando no quieres. Y bueno, y un poco fue ese el proceso, ¿no? Empecé a leer muchísimos libros, a conocer a mucha gente vinculada con el mundo del misterio y a día de hoy pues forma parte de mí. O sea, como suelo decir, de día soy editora, edito revistas, edito libros, edito muchas cosas, monto viajes y de noche, como otras dirían otra barbaridad, yo no digo esa barbaridad, yo digo de noche me dedico a hacer investigación paranormal. Con estas investigaciones paranormales, ¿has podido contrastar alguna cosa que puedas decir? Muchas veces. Oye, ¿es verdad? Sí, muchas veces. ¿Sí? Mira, he estado en una casa, que además es una casa de gente allegada, donde, por ejemplo, se manifiestan 3 entes diferentes y he podido comprobar y verificar tanto en registro como incluso en hemeroteca información sobre sus habitantes que totalmente coincide con lo que ellos me dicen, ¿no? O sea, en esta casa, por ejemplo, pues hay una pareja de ancianos que sigue habitando, no físicamente, pero sigue estando en la casa, sé sus nombres, sé sus apellidos, fui al registro, verifiqué toda la información, todo coincide, todo es verdad, pero lo más sorprendente de todo en esta casa, por ejemplo, es la presencia de un niño, que el niño nos dice que él no tiene nada que ver con la casa, que él viene impregnado en un armario. Y ese armario no estaba en esa casa, ese armario viene de otra casa. Cuando yo pregunto sobre dónde estaba ese armario anteriormente, me remiten a una casa de Barcelona, una casa antigua, y me dicen que cuando se compró la casa ese armario ya estaba allí, pero que esa casa, un año antes de comprarla, hubo un gran incendio donde murió un niño. Y me dicen además que como el personaje que tenía esa casa era un personaje relevante de la época, probablemente si tiro de hemeroteca encuentra la noticia. Y efectivamente, encontramos la noticia y coincidía todo. O sea, el niño se llamaba Jorge, tenía 11 años, muere asfixiado en un incendio, en esa calle, en ese número, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ves estas cosas, yo creo que es cuando incluso los más escépticos empiezan a resquebrajar ese punto que tienen de escepticismo y a darse cuenta de que, ostras, ahora esto cómo lo explico, ¿no? Uh-huh. Y de estos casos me he encontrado muchísimos. ¿Existe la vida después de la muerte? Para mí, sí. Bien. Otra pregunta. Cuando hablamos de esas apariciones de entes, ¿estamos hablando de que es un fantasma o estamos hablando de una energía residual? Hombre, realmente yo creo que existen las dos cosas, es decir, una cosa, y yo siempre diferencio entre lo que denomino ecos del pasado, lo que denomino impregnaciones, que no son más que hologramas que repiten de forma cíclica algo que hacía en vida la persona, ¿no? Por ejemplo, en el castillo que hay ay, Dios mío, no me sale el nombre ahora, aquí en Cataluña, que actualmente es un parador nacional. ¿En Cardona, quizá? Exacto. En el castillo de Cardona, por ejemplo, hay 2 entes diferentes. Uno es una impregnación, que es la famosa miñona. No interactúa. Es decir, cuando tú la ves, es una cosa plana que hace una serie de movimientos y que simplemente recorre lugares que ha recorrido en vida y nada más. Eso es algo que se ha quedado como un holograma impreso en los muebles, en las paredes, en lo que sea. Y la segunda entidad que hay aquí, por ejemplo, sí que interactúa y además interactúa sobre todo con los hombres, bromea con los hombres y gasta bromas pesadas, que es un antiguo monje circense de cuando aquello fue monasterio. Pues y este hombre que se manifiesta, que es un antiguo padre o monje circense, que vivió en su momento dentro de lo que es el lugar, porque antiguamente había sido monasterio, se manifiesta sobre todo a los hombres y hay muchos testigos de gente que dice que por la noche pues han empezado a encender y apagar solos los grifos del baño, luces que se encienden y se apagan solas, y nuevamente le ocurre sobre todo a caballeros. O sea, este señor tiene predilección por bromear con los caballeros que se hospedan, sobre todo en la habitación 712, que es la que tiene más fama de embrujada. ¿Conoces el castillo de Balsareny?
No he estado nunca, la verdad. Este también tiene lo suyo, ¿eh? No, hay muchos, o sea, lugares de estos donde ocurren cosas. Lo que pasa que, claro, yo entiendo, la mayoría de gente no te llama y te dice, ven a mi casa que hay un fantasma. O sea, a ver, la gente antes de llegar a ese punto está muy desesperada porque la lógica te lleva a pensar, no, tiene que tener una explicación lógica, esto no puede ser que haya un fantasma. Y aparte, y cuando lo hacen, no quieren la más mínima publicidad realmente, y es lógico, cuando tú tienes un problema de ese tipo no quieres que aparezca en los medios. En casa de no sé quién hay un fantasma, pues no es lo que la gente busca precisamente. ¿Por qué cuando se mencionan los temas paranormales y hay gente que ha tenido alguna vivencia con relación al tema, los intentamos, no sé, tapar, decir, no, este está mal del tarro, este no le funciona la cabeza? Mira, esa es la razón por la cual durante muchos años yo intentaba no hablar de estos temas. Y cuando alguien me preguntaba, bueno, no, es una afición y no quería explicar nada más. Precisamente por ese estigma, ¿no?, que automáticamente muchas personas ponen. Lo que pasa que, como siempre digo, yo ya ahora a la vejez viruelas, y llega un momento que como ya no tengo nada que demostrar, porque por suerte o por desgracia, tanto profesionalmente como personalmente, mi vida está más que hecha y lo tengo todo demostrado y nadie puede decir esta mujer está loca, porque a los hechos me remito, o sea, a mi carrera profesional, a mi carrera literaria, a muchas más cosas. Pues ahora ya es como que ya me importa un rábano si alguien piensa lo que quiera pensar. Yo sé cuál es mi verdad, sé perfectamente la cantidad de veces que me he topado con fenómenos inexplicables, la cantidad de pruebas que he recabado, y la gente que me conoce también sabe sobradamente la cantidad de veces que los he dejado boquiabiertos con información que era imposible que supiera si no es por una vía absolutamente paranormal, ¿no? Uh-huh. De todas las experiencias vividas en el campo paranormal, ¿cuál es la que realmente te ha acojonado, te ha asustado de verdad? Es difícil, o sea, de asustarme es difícil, y te digo por qué. Porque yo siempre digo que para mí los fantasmas, las presencias no me asustan ni más ni menos que lo que me pueda asustar un mortal saliendo de una esquina si no me lo espero. O sea, no me produce de entrada miedo el pensar que voy a comunicarme o voy a encontrarme con un fantasma. Me produce más miedo probablemente encontrarme con un ladrón en casa, como me pasaba alguna vez, ¿no? O sea, tengo más miedo de los vivos que de los muertos. Ahora, si me preguntas por una experiencia impactante o curiosa, algo que me ha llamado mucho la atención, pues mira, hay una que experimenté en Sevilla con un grupo de compañeros de investigación que trabajan allí, que nunca había conseguido experimentarla, que allí la experimenté y realmente es muy, muy impactante. No sé si sabes una máquina que existe, que es la Kinect. La Kinect es una máquina que es una derivación de la Xbox. Cuando se estrenó la Xbox One se dieron cuenta que por un error teóricamente informático a veces detectaba 2 jugadores cuando solamente había uno. La gente de investigación paranormal se dio cuenta que no es que fuera un error, sino que realmente detectaba otro jugador. Lo que pasa es que es un jugador que tú no ves, que es un ente. Ajá. Cuando retiraron la Xbox del mercado, se manipuló la Xbox para poder reflejar de algún modo en una pantalla qué es lo que percibía la Xbox. Y entonces cuando tú proyectas eso en una pantalla, pues como si fueran muñequitos de estos de fidedigdo, de palitos, sí, pues de repente puedes ver perfectamente una persona normal cuando la enfocas, pues como si fuera eso, un muñeco de palitos, y de repente aparece al lado algo que no hay, que tú no ves, pero que realmente también se mueve y además que se acerca hacia ti, ¿no? Yo no la había visto nunca en acción esa máquina, sabía de su existencia, había visto imágenes en internet, pero nunca la había visto en acción. Y por suerte tuve la fortuna de estar con este grupo investigando en un lugar de Sevilla, y la máquina se puso a funcionar. ¿Y cómo se puso a funcionar? O sea, es que vimos perfectamente cómo había un ente que nosotros no podíamos ver, nos poníamos delante de la cámara, nos personificábamos nosotros y de repente nos apartábamos y detrás se veía esa figura, que no había nadie absolutamente, moviéndose. Es más, cuando se sintió detectada intentaba como esconderse detrás de las columnas, lo cual era muy gracioso. Y me llamó mucho la atención por eso, por la novedad del fenómeno, que no había podido pues hasta este momento experimentarlo. ¿Veremos en algún momento de nuestras vidas algún trabajo literario tuyo basado en temas paranormales? Bueno, saqué un libro hace bastante, lo que pasa que no deja de ser una recopilación de casos, no míos personales, algunos sí, pero no la mayoría, que era un poco una recopilación de casos de los muchos que había contado en Ecos del Pasado, en el episodio de radio de La Rosa de los Vientos, ¿no? En ese libro se recogen pues varios experimentos y cosas, algunos míos y otros no, otros pues por experimentadores americanos reconocidos, o otros pues casos conocidos españoles, pero que no he investigado yo personalmente, lógicamente. No, vamos, si tuviera que investigar todo
lo que tiene el libro, no tengo días a la semana. Bien, pues si te parece, pasamos ahora a hablar un poquito ya de este gran libro que ha salido al mercado, ya con su segunda edición, La maldición de la lanza sagrada. Cuéntanos, ¿cómo surgió esta maldición? Pues mira, surge por dos motivos. Uno, ya hace muchos años, mi compañero en el Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno, me habló de un objeto sagrado que conocía yo muy ligeramente, pero no en profundidad, que era la lanza de Longinos. Y la verdad es que la historia es fascinante. Pero luego, casualmente, el año pasado, una directora de revista de las que tengo en plantilla, me vino al despacho con una antigua noticia, un recorte antiguo de diario que me llamó muchísimo la atención, que decía lo siguiente: Helen Duncan juzgada por brujería en 1943, casi 44, sí, por la ley de brujería de 1735. Claro, me quedé, dijo, pero a esas alturas de la película aún juzgaban a alguien por brujería. Entonces estuve leyendo el caso y esta mujer la juzgan porque comete el error o comete la osadía de adelantarse a lo que era oficial en la época y desvela a la madre de un marine que su hijo no va a volver a casa porque el barco en que navegaba, el Barham, el barco de su majestad, había sido hundido por los nazis. Eso a mí me dio el flash de decir, ya lo tengo. O sea, tengo la manera de empezar la novela y dónde quiero llegar, ¿no? O sea, es la misma época, son nazis, ella era una vidente de la época que la encierran por brujería porque no saben cómo quitársela de en medio, pensando que igual que ha desvelado eso, pues puede desvelar el desembarco de Normandía, y no la quieren tener en la calle. Y por otro lado, me permite entroncar esta historia con los nazis y con la lanza de Longinos. Y es un poco ese plaf, ese clic que te decía mágico, que de repente una noticia sobre la mesa pues despliega todo un arsenal de ideas que te enloquecen y que te hacen ponerte a escribir. ¿A qué año se remonta este tema? ¿Sobre el 39? Creo haber leído por ahí. La novela empieza en el año 39, empieza con esta medium en su casa, en una de esas muchas sesiones que ella hacía. Además, ella utilizaba una técnica que a día de hoy ya sería impensable, porque está demostrado que es falsa esa técnica absolutamente, que era la materialización de los espíritus por ectoplasma, ¿no? O sea, parecía como que de su boca salía una especie de sustancia blanca que se como medio corporeizaba el espíritu en cuestión. Eso se demostró ya hace muchos años, que es una mezcla como de jugo de queso y no sé qué más materiales le metían. Vamos, una guarrería. Eso ya hace tiempo que se abolió y que nunca más nunca se ha vuelto a ver en una sesión espiritista como Dios manda, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto esa medium tenía una faceta pues real. También yo siempre digo lo mismo, hay que entender que el trabajo de medium no es 24 horas, o sea, una persona no está enchufada y percibe cosas 24 horas. Entonces, quien quiere vivir de la mediumidad tiene un problema, porque no siempre que quiere puede realmente utilizar esa facultad, con lo cual pues muchas veces se ven abocados probablemente a fingir, a hacer cosas que no deberían, pero que ocurren, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues la señora, pues una parte de su tiempo, lógicamente, pues fingía, y lo que hacía muchas veces era utilizar, porque pensemos que en aquella época las mediums eran como las peluqueras de ahora, es decir, ahí ellas tenían a toda la sociedad del momento, sobre todo la alta sociedad, que venían a consultar, entonces sabían cuchicheos y cosas de todo el mundo, con lo cual probablemente muchas de las cosas que decía en las sesiones era lo que sabía por parte del vecino o del otro, y a saber si lo que soltó sobre el Barham fue alguno de sus clientes que se fue de la lengua y dijo, pues mira, ya se ha hundido el primer barco inglés, lo que pasa que no lo han hecho público porque no les interesa que el pueblo piense que en algún momento Inglaterra puede no ganar la guerra, que ese fue lo que ocurrió realmente. Entonces, a saber hasta qué punto pues la información que tenía o que utilizó en ese momento pues no era precisamente una evidencia, sino era un cuchicheo de esos de salón. Bueno, como comentabas antes, has tenido que buscar mucha información para poder trabajar este libro. Cuéntanos un poquito, ¿te ha costado mucho? Porque estamos hablando ya de una época que bueno, por ahí estaba Hitler también y etcétera. Hombre, etcétera. Toda época de guerras cuesta investigarla porque hay muchos vacíos. Es decir, en las guerras siempre se pierde información y se pierden pequeñas cosas que es difícil a veces, incluso para los historiadores, que sean exactas de la realidad de lo que ocurrió, ¿no? Para empezar, pues hay una parte de documentación puramente de funcionamiento, es decir, qué cosas todas funcionaban o no funcionaban o de qué manera funcionaban en aquella actualidad, en aquel momento. Empezando, pues, si en 1940 la primera pregunta que a mí me vino a la cabeza y que estuve una semana hablando con diferentes personas entendidas,
qué trenes todavía hacían el recorrido para llegar hasta Berlín. Bueno, pues muchos de los trenes ya no existían o estaban interrumpidos o solo se utilizaban para trasladar presos o para trasladar mercancías. Algunos sí que hacían recorridos, pero no con todos sus horarios. Entonces, bueno, ese fue el primer drama, ¿no? El intentar saber realmente cómo hacer llegar mi personaje de forma creíble hasta Alemania. Pero luego surgen mil preguntas, desde, por ejemplo, cómo envías una carta sin que pase por la censura, que había censura en Alemania. Pues bueno, tenías que hacerlo pasar, por ejemplo, por Suiza, porque era un país neutral, y si tenías algún contacto en Suiza era fácil que pudieras derivar a través de Suiza pues o cartas o algún tipo de material. Pero como esas hubo mil preguntas. Y luego la segunda parte, que también es muy importante, es la verdadera historia de la lanza, porque nuevamente con la lanza me encontré que había muchas versiones y no todas coincidían, pero versiones además no de páginas de tercera regional, sino de páginas serias o incluso de libros serios de historia, donde habían datos que no eran exactos y bueno, y claro, me volví un poco loca intentando averiguar cuál era la verdad y hasta que no conseguí en la Smithsonian el documento original de los americanos con toda la investigación y las fechas exactas sobre la lanza y no conseguí también en la Smithsonian el documento original, el vídeo original de la devolución de la lanza a Viena, pues no paré porque no me casaban las fechas y me parecía un auténtico despropósito escribir algo con ese baile de fechas, de nombres, era de locos un poco. ¿Se sabe quién fue el propietario de la lanza? Mira, la historia, si quieres explicamos un poco la historia de la lanza entera para que la gente, Sí. porque habrá gente que la conozca y gente que no. La lanza se supone que era la lanza que Caius Longinos, que era un centurión romano, cuyo nombre también es discutible porque coincide también con el nombre de uno de los asesinos de César, con lo cual cabe pensar que igual pues uno de los dos nombres no era correcto. Pero en cualquier caso sí que hablamos de un centurión romano. Pues ese centurión romano fue el encargado de verificar que Jesucristo estaba muerto en la cruz antes de que llegara el sábado. El sábado era el día sagrado y no se podía tener a ningún crucificado todavía sufriendo, con lo cual a aquellos que todavía estaban vivos se les partía las piernas para acelerar la muerte y a los que pensaban que estaban muertos se les clavaba la lanza para verificar su muerte. El caso es que al clavar la lanza en el costado de Jesucristo, una suerte de mezcla entre sangre y plasma salpicó los ojos de este hombre que sufría cataratas y estaba casi ciego, y este hombre recuperó la vista. Es a partir de ese momento que este hombre pasa al cristianismo y además acaban nombrándolo santo, y la lanza, como objeto que evidentemente tiene restos de Jesucristo y además ha obrado un milagro, pasa a ser una lanza sagrada. Entonces, ¿cuál es la historia de esta lanza? Bueno, pues hay tres posibles lanzas en el mundo que reclaman además las tres su autenticidad. Una, la menos probable, es la que está en Armenia, y digo la menos probable porque su forma física no es la de una lanza romana, con lo cual, aunque la fecha pudiera coincidir, ya nos ofrece muchas dudas. La segunda es la que está en el Vaticano, que es la que en su momento pasó por Francia y también pasó por el Imperio Bizantino y fue un trueque del tirano que había en ese momento en el Imperio Bizantino, con Bonifacio, que era el papa que había en ese momento en el Vaticano, a cambio de que se quedara su hermano en Roma y no lo dejaran marchar, porque no quería que nadie pudiera quitarle el trono, ¿no? A cambio de eso le regala la lanza esta que llega al Vaticano. Esta no podemos examinarla, porque como siempre el Vaticano, por miedo a que digamos, a que le puedan decir que no es auténtica, pues no la deja de ninguna manera hacer ninguna prueba. Y la tercera lanza, que es la que ocupa la novela y la que probablemente tiene una cronología y un pasado más interesante, es la de Longinos. Pues la de Longinos, que además recibe muchos nombres, es la que tiene una cronología más interesante. Esta recibe el nombre pues desde la lanza de Augsburgo, porque está en el tesoro de los Augsburgo de Viena. Recibe también el nombre de la lanza de San Mauricio, que no la espada de San Mauricio, que también ha habido muchas confusiones con esto, o la lanza del destino. Esta lanza ha pasado por manos tan increíbles como la del emperador Constantino, por Carlos Martel, por Carlomagno, por Barbarroja, hasta llegar al mismísimo Hitler. Pensemos que la ambicionó y la intentó obtener Napoleón, no pudo. Se hizo retratar con ella Carlos V de España, que tenemos el retrato en el Museo del Pardo, aún nunca la tuvo, pero quiso que le retrataran como si portara esa lanza como símbolo de poder contra los herejes. Y es una lanza que ha sido deseada por todo el mundo, pero tiene una gran maldición encima, y es que lo que dice la leyenda es que aquel que sostenga la lanza sostendrá el destino del mundo y aquel que la pierda perderá batallas, incluso puede llevarse por delante su vida. Y esa es la maldición y lo que en cierta manera ennubiló a un joven Hitler en 1912, cuando, como joven pintor en Viena, con su amigo Steiner, que nada menos era un judío, que manda narices que tuviera un amigo judío, bueno, pues ya conociendo la historia de la lanza a través de su ópera favorita, que era la Perifrasel de Wagner,
decide acercarse al Museo de los Habsburgo a ver personalmente la lanza. Cuando la ve, enloquece y le dice a su amigo que esa lanza tiene que acabar siendo suya. Y de hecho es en 1938, cuando se anexiona a Austria, que se encierra él. Lo primero que hace es llegar al museo y encerrarse una hora a solas con la lanza, y sale de ahí diciendo que él es la reencarnación nada más y nada menos que del Landulfo de Capua, Landulfo II de Capua, un señor feudal que en su momento tuvo en posesión la lanza. Para que no parezca un robo, hace que la reclamen desde Nuremberg, porque había estado alojada en Nuremberg durante un tiempo, y espera 5 meses a que un tren blindado la lleve hasta Nuremberg, donde la alojan en la iglesia de Santa Catalina durante unos años. Pero en 1942, viendo que la cosa ya no va tan bien, decide pasarla al búnker que hace construir debajo del castillo de Nuremberg, un búnker de alta seguridad, y lleva allí tanto la lanza como otras obras de arte y otras reliquias que había robado por el mundo entero. Ahí es donde empieza el problema con la historia, porque algunos dicen que la lanza se encuentra allí el 20 de abril de 1945, que es el mismo día que muere Hitler. Eso es falso. La lanza no se encuentra hasta 3 meses más tarde, en agosto del 45. Otros dicen que fue Patton quien la recuperó. También es falso. Patton llevaba el general que llevaba el tercer ejército de la tercera división. Pero quien realmente la encuentra, quien hace toda la investigación, es Walter Horn y el capitán Thompson. Esta lanza es llevada, para ser exactos, el 31 de marzo, es trasladada desde este búnker, desde el búnker de Nuremberg, hasta el búnker de la Panierplatz, y es emparedada para que no pueda nadie encontrar dónde está guardada. Y, de hecho, unos días más tarde, entre el 2 y 3 de abril, montan una especie de panegírico, de función de circo, los soldados de las SS, recreando como si realmente se llevaran esa lanza y algunos otros tesoros imperiales hasta un lago austriaco para hacerlos desaparecer, porque quieren que esa sea la versión que se encuentren los americanos cuando interroguen a las tropas. Pero finalmente, después de varios interrogatorios, el doctor Fries no puede más y acaba confesando que está todo bajo la Panierplatz. ¿Cuál es otro de los grandes problemas de toda esta historia? ¿Quién devuelve la lanza realmente a Viena? Porque claro, la historia popular dice que la devolvió Patton, y eso es impensable. Patton muere el 21 de diciembre del 45 en un accidente de automóvil, que además parece ser realmente un accidente provocado. Se sabe que Patton era incómodo porque generaba mucha discrepancia hacia las tropas, hacia todo el gobierno ruso, y eso incomodaba a los americanos, que en aquel momento necesitaban a los rusos para vencer a los alemanes. Y según cuenta la leyenda, y además hay más de un libro que habla del tema, Patton se provoca un accidente de coche para que se piense que realmente ha sido un accidente cuando realmente ha sido un asesinato, porque quieren sacarlo del medio. En cualquier caso, Patton no la pudo devolver. Entonces ahí vino el segundo dilema. ¿Quién la devuelve realmente? Pues nuevamente me tiré mucho tiempo buscando hasta que encontré el vídeo original donde vemos que americanos devuelven la señora lanza a Viena. Y entre ellos vemos a Walter Horn, como no podía ser de otra manera, vemos a Nugent, vemos a Omar Brayley y vemos a Starley, que son 4 de los altos cargos americanos de aquel momento. Estos son los encargados de devolver la lanza a Viena realmente. O sea, como puedes ver, ha sido un poco un calvario de encontrar la información correcta en cada uno de los casos. ¿Te han puesto en algún momento trabas para encontrar esa información? Bueno, pues trabas evidentemente, porque cuando no encuentras la información correcta y todos los sitios a los que recurres te van dando datos distintos, pues te vuelves un poco loco. Y hasta que no encontré el informe oficial y vi que realmente era el informe de seguimiento de todos los interrogatorios, de todas las investigaciones que se habían llevado a cabo, pues no me creí ninguna fecha. Bien, pues yo me gustaría preguntarte un poquito sobre el libro. ¿Cuántas páginas tiene? Bueno, el libro tiene unas 300 y pico páginas, tampoco es un libro muy largo, es un libro ágil, un libro muy audiovisual. Yo siempre digo que tiene esa mezcla entre lo que es aventura, misterio, historia, que pues hace que sea fácil de leer y que te enganche desde casi el principio. Estamos por una segunda edición, supongo que en castellano. ¿Haréis alguna edición en otro idioma? Bueno, de momento no, pero a mí si alguien, si hay una editorial de otro idioma interesada, pues evidentemente se hablará con ellos, ningún problema. Pues ahí está, este bonito libro, La maldición de la lanza sagrada, escrito por Laura Falcó.
¿Quieres añadir alguna cosa más? Bueno, yo creo que hay una pregunta importante que muchos de los oyentes se harán, que no Sí. está en el libro, pero que sí que tiene gracia saberlo, que es ¿dónde está la verdadera lanza actualmente? Bien, pues Porque la que está en Viena se hizo la prueba del carbono 14 y data del siglo VII, con lo cual no puede ser la auténtica. ajá, Entonces yo creo que es la parte más apasionante de toda la investigación, ¿no? Que es, por un lado, pues pensar que igual la auténtica es la del Vaticano, es una opción. Otra opción, quizás la más sensata, es pensar que como con otras reliquias hace tiempo que la auténtica no existe, que lo que quedan son reproducciones tardías, que podría ser también. Y la más fascinante y la más novelesca de todas las versiones es la del capitán Bauchner, que es un antiguo coronel del cuerpo armado americano. sí. Este señor dice que en su momento habló con un capitán de un U-Boat y que le confesó que en su momento Himmler hizo hacer una réplica de la espada de Longinos, de la lanza de Longinos, perdona. Pues como te decía, la auténtica realmente nunca estuvo en Nuremberg, sino que fue llevada a Wewelsburgo para realizar rituales de magia negra y satánicos por parte de Hitler, y que cuando Hitler vio peligrar realmente Berlín, decidió enviar a Maximilian Hartmann con esa lanza y con otros tesoros que quería conservar, nada más y nada menos que a la Antártida, donde es verdad que los nazis habían estado en diversas ocasiones con motivos no muy claros, porque si recordáis, en la Antártida los nazis habían estado en diversas ocasiones sin motivos demasiado claros, y pues lo que cuentan es que mientras tanto Himmler había un poco como ordenado una especie de secta, casi de protectores de la lanza, para que en 1979 Maximilian Hartmann recuperara esa lanza, la volviera a llevar a Europa a ese cónclave tipo templario casi, para proteger la lanza y esperar al Cuarto Reich. Si es así, es un poco acojonante, para ser claros del tema. Y aparte dice este hombre, este coronel americano, que vio fotografías, vio vídeos, tuvo la oportunidad de hablar con varios de los integrantes de esta expedición a la Antártida, y que a él no le queda duda que la historia es verdadera. Así que a saber. Sobre la lanza, ¿pudiste tocar las puertas del Vaticano? ¿Perdona? Sí, sobre la información que buscabas de la lanza, Sí. ¿pudiste tocar la puerta del Vaticano? ¿Te atendieron? No, el Vaticano no es un tema que no te permite ni tan siquiera, y además es que te digo, la tienen, o sea, bloqueada. Antes la tenían expuesta, ahora la tienen cerrada, no la puedes ni ver. Y aparte es lo que te digo, que en cualquier caso la que para mí tenía la cronología y todo la historia más interesante es la de Longinos. Y bueno, y el Vaticano, pues algún día igual deciden hacer alguna prueba y ese día sabremos pues qué es lo que tienen exactamente ahí. Bueno, pues me quedan muchas preguntas por hacerte, como por ejemplo sobre Hitler, también del general Patton. Es un tema muy interesante que nos podría llevar mucho tiempo en hablar de todo ello. Ya como último, si te parece, Laura, coméntanos dónde podemos encontrar el libro. Si también ya se está vendiendo por alguna plataforma como tipo Amazon, etcétera, etcétera. Sí, lo podéis encontrar en Amazon o en casadelibro.com, es lo más fácil, y físicamente pues lo mismo, Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, cualquier gran superficie. Bueno, Laura, pues ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros en RV Radio Cataluña, España. Espero y deseo que este libro pues sea todo un éxito. Me gustaría que fuera un bestseller, y que pronto pues te veamos otra vez ya con el lapicero, si es que escribes con el lapicero o con el ordenador, para volver ya a las andadas con alguna otra historia, ¿no? Pues sí, la verdad es que cuando uno acaba un libro es como un parto, hay un momento que necesitas desconectar, pero luego es verdad que bueno, el seguir escribiendo siempre es algo que atrae. Laura, mucha suerte y que, bueno, pues muchos éxitos. Y muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana Gracias, nos ponemos en contacto y te comentamos, ¿vale? Venga. Un abrazo, besos. Adeu. Adeu. Bien, pues así suena la voz de Laura Falcó por vía telefónica y bueno, pues espero que os haya gustado todo lo que hemos hablado con ella. Un libro apasionante, este libro que estamos presentando y que lleva por título La maldición de la lanza sagrada. Así que, familia, nosotros también ya nos toca despedirnos de esta forma.
Nunca está de más aprender de nuestros semejantes. En Ruta del Saber haremos un viaje hacia la cultura, arte, tradiciones, política, con nuestros invitados. ¿Por qué me miras así? Ruta del Saber con Santi Gamisans en ROV Radio, Cataluña, España. Anímate, no te lo pierdas. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Bueno, familia, pues hemos llegado al final de este programa, Ruta del Saber, hoy con Laura Falcó, quien nos ha presentado este famoso libro que ya van por su segunda edición y solo hace 15 días que ha salido en el mercado. La maldición de la lanza sagrada. Ya sabéis, lo podéis encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, seguramente que en librerías también, de vuestro domicilio. Incluso seguro que ya lo vais a encontrar también pues en grandes superficies comerciales. Nosotros volveremos con más entrevistas muy pronto. Ya os puedo adelantar que tenemos pendiente otra entrevista con otro escritor también de nombre que ha hecho mucho ya, que ya tiene sus éxitos literarios, y él es Francisco Narla. Próximamente en este programa, en Ruta del Saber. Quien os ha hablado, Santi Gamisans. Ha sido todo un placer, todo un honor estar con todos vosotros, vosotras, y espero que tengáis un feliz descanso. Que todo sea bonito. Hasta pronto. Besos, muchos besos. Bye, bye. Nunca está de más aprender de nuestros semejantes. En Ruta del Saber haremos un viaje hacia la cultura, arte, tradiciones, política, con nuestros invitados. ¿Por qué me miras así? Ruta del Saber con Santi Gamisans en ROV Radio, Cataluña, España. Anímate, no te lo pierdas. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Si te lo digo yo, relájate, déjate llevar por ROV Radio, Cataluña, España. Es así de sencillo. Pruébalo. ROV Radio, Cataluña, España. Si te aburres en casa, o bien en el coche, o en la oficina, no sabes qué hacer, no sabes cómo relajarte, te recomiendo que pruebes nuestra alternativa, ROV Radio. Everybody wants you. Everybody wants your love.